Aragonés tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde de Sigena y personas que acompañan en la tribuna. Yo quiero hacer unas reflexiones respecto a lo que se ha hecho y a lo que nos queda por hacer para cumplir, como ha dicho usted muy bien, el mandato estatutario, que lo tenemos todos los que al menos estamos aquí representamos o que hemos estado o estaremos en los gobiernos de Aragón, que es recuperar todo el patrimonio. En primer lugar, mi partido, yo creo que ha sido un partido que ha mantenido una posición clara e inequívoca a lo largo de la historia por trabajar en la dirección de recuperar el patrimonio que se encuentra fuera de nuestra comunidad por diversas razones. Primera cuestión. Y nuestra acción política cuando hemos gobernado, yo querría añadir la labor del señor Callizo cuando consiguió la autorización de las monjas para que el gobierno de Aragón pudiera licitar. Era consejero entonces con el presidente Lanzola, o el propio director general Mostalar cuando se consiguió lugar de interés cultural, o los convenios con una empresa privada para restaurar el monasterio, lo que es Bankia o Caja Madrid. Es decir, que en el gobierno la gente del Partido Aragonés en diversas responsabilidades ha estado trabajando, haciendo lo que ha hecho la consejera a partir del momento que tomó posesión: defender lo que se había hecho antes, no cambiar criterios y seguir una línea recta para conseguir el fin perseguido. Lógicamente, no me puedo dejar el trabajo que ha hecho a lo largo de estos 22 años, ni más ni menos, el alcalde de Sigena, y al final, a lo largo de esta historia, se ha conseguido explorar todas las vías jurídicas, incluso vaticanas, porque ha habido visitas al Vaticano para intentar resolver los conflictos. Y usted lo sabe, señor presidente, vías con el gobierno de España, vías, incluso todas las vías para intentar que las piezas volvieran. En segundo lugar, algo se ha hecho en la dignificación del entorno, pero no es suficiente. Es decir, cuando íbamos el lunes, o los que somos monegrinos consortes, que vamos al monasterio, hombre, el entorno deja mucho que desear. E incluso yo, que tuve alguna responsabilidad, hubo un proyecto que se paró desde el gobierno de Aragón de poner unas caravanas allí, están los antecedentes, para afear el conjunto monumental que significa el monasterio. Bien, es evidente, como he dicho, que este es un proceso que ha sido largo, pero al final se ha conseguido una parte del objetivo global y que nos incumbe a todos. Bien, la lucha de ese ayuntamiento no es que beneficie a Sigena, a los monegros que han estado luchando como comarca, como ayuntamiento y todos los ayuntamientos, sino que beneficia a todos los aragoneses, y por eso debemos dar las gracias a quienes han intervenido. Hay cuestiones que tendrán que hacer ustedes respecto a sus formaciones políticas, porque hay una resolución famosa del ayuntamiento, del Parlamento, donde nadie se opuso. Ciudadanos se abstuvo, pero nadie votó en contra de una resolución que impedía y daba a la Generalitat aliento para que defendiera que las piezas no salieran de Cataluña. Luego hay un trabajo que habrá que hacer para demostrarlo. Nosotros, como partido político, ya saben que pedimos comparecer y estamos esperando que nos den comparecencia, porque si sus representantes no lo explican allí, los tenemos que explicar los aragoneses. Pero no solo eso, el archivo de la Corona de Aragón, y luego, señor Lambán, las tergiversaciones de la historia, estas cosas de la geografía que pone el aneto en los países catalanes. Es decir, que hay más cosas que explicar también allí en el Parlamento catalán. Nos molestan y nos duelen interpretaciones imprecisas, tendenciosas, sesgadas, calumniosas a veces, que se están haciendo contra una forma de ser de los aragoneses. Estamos defendiendo un patrimonio que es nuestro y que salió de Aragón por diversas causas. No queremos que nos digan, como nos decían los del botijo, pero tampoco queremos que nos digan que estamos llevándonos piezas que no son nuestras, porque son nuestras, son de los aragoneses.
Entendemos, fíjese usted, señor Lambán, entendemos que la justicia ha actuado de una manera pulcra, sin presiones temporales ni circunstanciales, pulcra. Y además aplaudimos todos los técnicos, compañeros míos, muchos funcionarios del Gobierno de Aragón a lo largo de todos estos años que han hecho posible que progresara la reivindicación legal. El trabajo haya de continuar, lo ha dicho usted, hay que saber dónde están las 3 piedras que faltan y hay que saber por qué se han conservado mal. Hay que saberlo. Y luego, lógicamente, los umbrales, el tornillo, Berbegal, las 113 obras, hay que seguir trabajando para traerlas a Aragón. Pero lo más importante, le tomamos la palabra. Hemos tenido la suerte desde el PAC, o yo en algunas partes de gestión, y le digo también al señor consejero de Turismo, de potenciar emplazamientos emblemáticos. San Juan de la Peña, con inversiones serias. El monasterio de... Señora Aliaga, vaya termino. por favor. Sí, este proyecto, señor Lambán, precisa una dotación especial, en un entorno especial, tocando los aparcamientos, adecentando el documento, gestionando las visitas, porque los monegros se merecen con este patrimonio y otro patrimonio cuando vuelvan las parroquias Berbegal, El Tornillo, etcétera, se merecen que el Gobierno de Aragón ponga un proyecto emblemático en marcha y ahí contará con todo nuestro apoyo. Gracias.